Si te parece, Guido, primero te voy a presentar para quienes no te conocen, si es que hay alguien aquí que no te conoce, Dale. y luego presentamos tu exposición. Bueno, Guido Fernández Parmos, doctor en filosofía, trabaja como docente en la Universidad de Morón, en la Universidad Nacional de 3 de Febrero y en el Instituto Superior de Formación Docente número 21. Bueno, Guido, esto lo podés comentar después un poquito si querés, lo que tiene que ver con nuestros proyectos de investigación, pero acabamos de concluir un proyecto de investigación dirigido por Guido, centrado en el antiedipo y la tradición posthegeliana, y ahora acabamos de comenzar un nuevo, pero después, Guido, si querés decir un par de palabras al respecto. Ok. Bueno, Guido ha publicado numerosos artículos académicos y capítulos de libros sobre temas relacionados con la tradición clásica y la filosofía contemporánea. En 2019 publicó coautoralmente Impurezas, trazos de una antropología filosófica, por Editorial Prometeo, y recientemente 2 libros, Crónicas de viajes, por Editorial Macedonia, y Deleuze, una introducción a través de sus textos, por Editorial Teseo. Si querés comentar un poquito, Guido, el tema de los proyectos de investigación antes de presentar tu trabajo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a los que están y a los que después la van a ver así grabada también, la conferencia. Eh, bueno, en parte lo que voy a exponer se desprende de un trabajo que venimos haciendo en la Universidad de Morón con Juan Manuel y un equipo bastante amplio. Eh, Esto surge de lo que la investigación que está terminando, que fue una investigación sobre la influencia de la tradición posthegeliana en el antiedipo. Y actualmente lo que estamos haciendo es, bueno, pensando la obra más grande de Capitalismo y Esquizofrenia de Deleuze y de Guattari como, bueno, casi como una obra temporal que aúna tanto una tradición pasada como una tradición futura, que es un poco en donde estamos actualmente, ¿no? Es un poco lo que estamos investigando, es lo que van a escuchar, lo que ya hicimos en estos últimos 2 años y lo que estamos comenzando. Bueno, no sé, empiezo, Juan, así ya de una. No dijimos todavía el El título. título. El título de la conferencia de Guido es Alienación posthumana y ecología anticapitalista, encuentros entre Marx y Nietzsche. Sí. Bueno, me parece, quiero escuchar eso, Guido, quiero escucharlo ya. Así que no, bueno, nada, Bueno, la palabra es toda tuya. yo me guardo para cuando termine que discutamos un poco con Juan Manuel, porque ya sé que hay algunas cosas que no te van a gustar. Nada, creo que sí. Eh, bueno, miren, yo voy a comentar, pero voy a leer, porque hay tramos del texto que están muy ceñidos a una argumentación que necesito decirla. Entonces, yo sé que a veces es medio aburrido escuchar cómo alguien lee, pero por momentos voy a leer bastante. Me interrumpe cuando quieran, como siempre, si no se entiende o si, no sé, alguien quiere decir algo. Bueno, voy a empezar con 3 citas de los autores que a mí me sirvieron para, bueno, para pensar lo que estoy pensando en este momento y que voy a exponerles a continuación. Una es una cita de Nietzsche, que es "El hombre no es la corona de la creación", que es una cita que está en el Anticristo. La otra es una cita de Deleuze, que dice: "La historia de la filosofía no debe decir lo que ya dijo un filósofo, sino decir aquello que está necesariamente sobreentendido, lo que no decía y que sin embargo está presente en lo que decía". Eso va a ser clave para la primera parte, o sea, para la fundamentación de por qué buscar el encuentro entre Marx y Nietzsche. Y por último, una cita de Kohei Saito, que es uno de los autores que trabajé bastante y que él viene trabajando esta línea que yo voy a presentar, que dice así: "La controversia actual en la ecología política marxista se centra en la búsqueda de un método adecuado para conceptualizar la relación entre los humanos y la naturaleza bajo el capitalismo y sus contradicciones en el antropoceno". Bien. Bueno, es complejo lo que voy a explicar. Yo espero que se entienda. Mi idea es tratar, que es lo que vengo trabajando hace un tiempo, es pensar al cuerpo en todas sus dimensiones, y no solo al cuerpo humano, sino a los cuerpos,
Y en esa perspectiva como materialista, que por lo menos yo lo vengo llamando así, es pensar actualmente qué pasa con las relaciones entre el cuerpo social y el cuerpo de la naturaleza. Un poco trata sobre eso el trabajo. Eh, para pensar la ecología, para pensar cuál sería el problema y entonces cuáles serían posibles soluciones, ¿no? Porque al final voy a decir apenas una línea sobre cuáles serían las líneas prácticas que se deberían desprender de este planteo teórico, muy, muy teórico, que voy a hacer. Bueno, entonces, en primer lugar, lo que voy a tratar de explicar es cómo fundamentar la relación entre los autores. Este trabajo va a lo que yo voy a hablar en un buen rato, va a tratar de buscar puntos de encuentro entre Marx y Nietzsche, teniendo a Deleuze como una especie de intercesor, diría Deleuze, o bueno, un punto de encuentro. Voy a tratar de fundamentar por qué se puede hacer eso. ¿Por qué o en dónde es el lugar en el que se encuentran autores que la tradición había mantenido separados, ¿no? Y mantienen separados? Después, en segundo lugar, voy a hablar sobre el concepto de fuerza en Nietzsche, mediado por Deleuze, por algo que habrá estado dicho en la primera parte. Es decir, cuando leemos, siempre leemos a través de alguien. Básicamente va a ser esa la fundamentación filosófica de cómo es que podemos hacer la lectura que voy a hacer, ¿no? Y ahí me voy a centrar en la lectura que hizo Deleuze sobre el concepto de fuerza, fuerza activa y fuerza reactiva. Eso nos va a servir para entender algo de Marx más adelante. Después, en tercer lugar, vamos a hablar sobre... esperen, que no me quiero parar. Sí. Sobre cómo entonces podemos pensar la relación entre la sociedad y la naturaleza, pero desde Marx. Y ahí vamos a ver una propuesta que en parte está en algunos marxistas que vienen trabajando los manuscritos de Marx, en donde aparece una problemática y una preocupación ecológica, pero yo le voy a agregar algo que para mí les falta a esos autores y que tiene que ver con cómo pensar el cuerpo de la naturaleza. El concepto ahí central, como novedoso, que no es nuevo porque está en los textos de Marx, pero es nuevo ya en la reflexión marxista que se está haciendo ahora, es el de metabolismo. Y lo que implicaría que el concepto histórico, ¿no?, grande del marxismo, que era el de modo de producción, bueno, le deja lugar o le deja un espacio a otro concepto que Marx no habría llegado a conceptualizar precisamente, pero que habría estado investigando, digamos. Es, por lo menos algunos de estos autores lo que postulan es un poco eso, ¿no? De por qué Marx no terminó de publicar El Capital, es porque se puso a estudiar otras cosas. Y esas otras cosas tenían que ver con cuestiones ecológicas y cuestiones ligadas a la ecología de cómo vincularnos de otra manera con la naturaleza. Y ahí están todos los estudios de Marx sobre las sociedades primitivas o esos enfoques sobre las comunidades rusas y alemanas, ¿no? Hay todas cosas que Marx venía estudiando y que hablan de que su preocupación era ya otra, no tanto cómo definir qué es la sociedad bajo el concepto de modo de producción, sino entender cómo nos relacionamos con la naturaleza. Bien, una vez que esté eso, después vamos a ver cuál sería el problema nuestro, que se los adelanto, nuestro problema para mí va a ser el de la propiedad privada, que eso es uno de los grandes problemas que están detrás de la crisis ecológica actual. Y bueno, y por último voy a hacer una muy breve conclusión. Bueno, empecemos, a ver cómo arranco. Bien, primero, ¿cómo leer? Es decir, la primera parte sería cómo fundamentar la relación entre dos autores. Yo me voy a centrar en el planteo que hacen Deleuze y Guattari en su último libro, que es La filosofía. Tengan paciencia, esto es como un rompecabezas. Cosas que voy a decir ahora se van a entender hacia el final, o voy a retomarlas hacia el final. Bueno, primero, así, bien fácil, ¿qué planteo hacen Deleuze y Guattari en ese libro? Ellos parten de una concepción ontológica, es decir, una concepción acerca de la realidad, en donde el ser y el pensamiento serían como los dos elementos constitutivos de lo que ellos llaman el caos. El caos sería un principio desfundado y desfondado,
que cambia a una velocidad infinita de evaporación, ¿no? Eso sería la idea de un caos, en donde nada permanece, ¿no? Todo ser y pensar que viene al ser desaparece, ¿no? Se evapora. Ahora bien, entre la materia y el pensamiento, esto va a ser importante para algo que va a venir bastante más adelante, entre la materia y el pensamiento hay una relación que a mí me gusta llamar de codependencia, que en un rato voy a explicar de dónde saco este término. Que evita cualquier tipo de preeminencia, ¿no? No es que la materia está antes que el pensamiento o el pensamiento genera la materia, ¿no? Esto va a servir para entender cómo es el vínculo entre el trabajo y la naturaleza, que en ciertas versiones de Marx era, ok, elaboro una idea y después construyo un producto a partir de una idea, ¿no? Es decir, que relación entre el pensamiento y la materia. En el planteo de Deleuze y Guattari hay una relación de codependencia, de como de reciprocidad. Esta idea que aparece en el Antiedipo, en que es la filosofía, y que viene de Deleuze desde diferencia y repetición, con la diferencia y la repetición, que es otra manera de decir lo mismo, y que viene en Deleuze probablemente de Spinoza, yo creo que tiene un antecedente en la tradición occidental que Deleuze no sé, descuida, no sé, capaz que no lo conocía tanto, si es que algo no conocía de Deleuze, porque parece que no conocía de todo, que tiene que ver con Heráclito. Yo creo que esta idea del- de la realidad como materia y pensamiento de una relación de codependencia que surgen codependientemente es un poco la concepción que Heráclito tenía sobre el logos. Y después esta misma idea del logos para mí tiene que ver con un concepto que no tiene nada que ver, lo traigo solo porque me gusta, pero porque filosóficamente nos ayuda a pensar, que es el concepto de surgimiento condicionado de los budistas, que curiosamente tiene, por lo menos lingüísticamente, algo que ver con el logos de Heráclito. En los dos casos, bien de la antigüedad, ¿no? Heráclito y podríamos decir Buda, se está pensando una concepción del ser y el pensar como fuerza genética, que genera, que produce, que crea, que hace brotar a la realidad en una relación de codependencia. En ambos casos, tanto en el Logos de Heráclito como en el surgimiento condicionado de los budistas, hay una idea fundamental para Deleuze, que es el concepto de síntesis. O con otros términos podríamos decir de relación, ¿no? Deleuze en algún texto dice que la relación es previa a los términos relacionados, ¿no? Es decir, eso es muy, muy, muy del budismo y de Heráclito. En la realidad sería esto, ¿no? No podemos pensar que hay un término que causa otro término, sino que surgen al mismo tiempo. Y quien hace surgir al mismo tiempo los términos relacionados es el ser entendido como relación. Heráclito decía que el logos era lo xinos en griego, xinos. Y esa palabra xinos, que a veces se traduce como común, porque está bien que traducirla así, quiere decir común, muy importante para la conclusión de mi conferencia. Eh, en griego, ese xin es una preposición que quiere decir en relación con, ¿no? De donde viene síntesis. Insisto, que para él es un concepto fundamental, ¿no? Desde diferencia y repetición en adelante es un concepto muy importante el de síntesis. Esa preposición sin, que está en esa idea de lo común en Heráclito, está también, porque se trata de un lenguaje indoeuropeo como el griego, en el concepto de surgimiento condicionado en sánscrito, que en sánscrito es pratitya samutpada. Ese sam es la misma preposición que en el griego, que quiere decir lo mismo, en relación con. Es decir, en ambas tradiciones se está pensando que en el origen hay una relación que hace surgir en codependencia, que hace brotar en codependencia a la realidad. Bueno, esto va a ser importante para más adelante. Bueno, de esa materia y pensamiento que están ahí como moviéndose a una velocidad infinita de evaporación y surgiendo en esa relación de codependencia, Deleuze y Guattari dicen que surge ciertas como consistencias que hacen posible que en el mundo haya cierto orden y haya cierto pensamiento, ¿no? Ideas pensables y realidad pensable, ¿no? Porque efectivamente nosotros vivimos en un mundo que no se evaporó, que no se evapora constantemente y hay ideas que no se evaporan, ¿no? Nos pasa a veces, ¿no? Cuando pensamos, ay, tenía una idea y se me escapa, ¿no? Esa evaporación de la idea, el filósofo es quien logra darle consistencia, ¿no? A esa velocidad.
Eso se hace construyendo o creando conceptos, dicen Deleuze y Guattari. Sin profundizar, porque daría para estar 4 horas hablando sobre esto solo, pero sin profundizar, los filósofos crean conceptos y los conceptos lo que hacen es darle consistencia a una variación. Cada concepto es como un perímetro en cuyo interior hay elementos que están en una relación de codependencia. Eso Deleuze y Guattari llaman como una endoconsistencia. Se volvió algo pensable, se atrapó, ese movimiento se lo atrapó. Pero al interior de ese movimiento medio como que se mantiene, porque entre los elementos que conforman al concepto, uno nos hace pasar al otro. Ahora les voy a dar un ejemplo re fácil y se va a entender. Después de esa endoconsistencia, hay una exoconsistencia, dicen Deleuze y Guattari. ¿Por qué? Porque muchos conceptos lo que van generando es que esa materia y ese pensamiento que está en movimiento adquieran como cierta plasticidad más consistente, ¿no? Que no se evapora. La filosofía es el concepto que se piensa, pero ese concepto tiene una fuera que sería lo no pensado por la filosofía, pero que es ese suelo consistente para un sistema de pensamiento, que es lo que llaman el plano de inmanencia, ¿no? A medida que los conceptos van poblando, se van poblando y se van enganchando unos con otros, se genera lo que ellos llaman el plano de inmanencia. ¿Qué me importa todo esto? Es que cada filósofo, todo filósofo, crea un concepto que sería como si quieren, como lo pensado por el filósofo, casi como lo consciente en el plano del pensamiento. Pero cada concepto pensado supone materia y pensamiento no pensada. Por supuesto, esto que queda fuera de los conceptos no es algo universal, no es que siempre es el mismo afuera. El sistema de conceptos va creando su afuera. O sea, cada sistema de pensamiento tiene su afuera. Eso sería lo no pensado por un filósofo. Todos los filósofos tienen una parte no pensada. Bien. Yo voy a decir que es en ese afuera de los conceptos en donde se encuentran Marx y Nietzsche. Uno puede decir, bueno, pero eso es como hacer trampa, vale cualquier cosa. Entonces, bueno, cualquier cosa no, porque tiene que generar consistencia eso. Tiene que ser consistente. Tienen que resonar las cosas que encontremos. Y ustedes me dirán después si resonan o no. Bueno, el ejemplo que les quería dar para entender cómo es la idea del concepto en Deleuze y Guattari es el que ellos dan sobre Descartes. Descartes piensa el concepto de cogito. El concepto de cogito, de yo pienso, está compuesto de 3 elementos, que es ser, pensar y dudar, en donde ser es pensar, pensar es dudar, dudar es pensar, ¿no? Serían inseparables. Es como si Descartes hubiera atrapado esa variación entre qué es pensar, qué es ser y qué es dudar. Y eso lo atrapó en el concepto de cogito. Muy bien. Bien. Esto quiere decir que entonces pensar es traer algo nuevo al mundo. Traer algo nuevo al mundo. O si quieren, el pensamiento le da consistencia a algo que el propio ser ha creado, ¿no? Ahora bien, miren. Nietzsche, porque esto trata de mezclar Nietzsche, Marx y Deleuze y Guattari, ¿no? Entonces Nietzsche decía lo siguiente, miren, no me cansaré, en Más allá del bien y el mal, no me cansaré de subrayar una y otra vez un hecho pequeño y exiguo, a saber, que un pensamiento viene cuando él quiere, y no cuando yo quiero. De modo que es un falseamiento de la realidad efectiva decir el sujeto yo es la condición del predicado pienso. Ello piensa. Ello piensa. Muy importante esto. Esto es la concepción del pensamiento que tiene Deleuze en diferencia y repetición y que se repite con Guattari en qué es la filosofía. No es un yo el que piensa, es el plano el que piensa, es la realidad la que piensa. No es un sujeto. Bien. Podríamos decir, el cuerpo piensa, la materia piensa en esa relación de codependencia. Es la materia la que piensa. Bueno. Entonces, ya de entrada esto, a mí por lo menos me sirve para cubrirme de posibles críticas, que sería el pensamiento de Marx, el pensamiento de Nietzsche. ¿Existe el pensamiento? ¿Qué es el pensamiento de Marx? El pensamiento de Nietzsche, el pensamiento de Deleuze, el pensamiento de Guattari, ¿qué es?
¿no? Porque si el pensamiento no surge en el yo, esas fórmulas, bueno, hay que tomarlas con cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque el pensamiento nunca es algo privado. El pensamiento no es algo que acontece en la interioridad de un sujeto. Es interesante porque cuando Heráclito hablaba de los necios, miren, qué palabra para nuestra época, decía que son necios los que creen que tienen un pensamiento privado. Privado en griego, o particular en griego, se dice idios, que es lo que no tiene relación. Eso es un necio, un necio. Ahora, necio se dice axínetos, ¿no? El logos era algo xinos, lo que está en relación con, y el necio es lo que no tiene relación, el necio, que parece que está solo en el mundo, ¿no? Y no registra la realidad. Bueno, pónganle el nombre que quieran al necio de nuestra época. Si no hay yo detrás del pensamiento, podríamos decir que Nietzsche, Marx, Deleuze, Guattari, que quieran, son nombres que expresan esa experiencia consistente del pensamiento que surge de una puesta en relación de elementos que se encuentran en el plano de inmanencia del que todos participamos. Esto es importante, ¿por qué? Porque esto quiere decir que en realidad el pensamiento no puede ser entendido como un objeto, no puede ser objeto de estudio. Esto es algo que la historia de la filosofía, en lo que Deleuze podría llamar la imagen dogmática del pensamiento, ha hecho de una manera muy equivocada, que es pensar que hay cierta objetividad y que habría entonces un pensamiento, el pensamiento de Marx, el pensamiento de Spinoza, como si pudiéramos separarnos de eso. Pero ¿cómo? ¿El pensamiento es una cosa? Yo no pienso. Claro, si yo creo que el pensamiento está encerrado en mi yo, en mi cogito, bueno, ¿qué? Mi yo toma como objeto. Ahora, ¿qué pasaría si el pensamiento es en donde estamos, pero no nos pertenece? No es nuestra propiedad el pensamiento. Vuelvo a la idea de la propiedad. Ya les dije que voy a hablar de la propiedad privada. ¿Cómo leer a Marx sin las mediaciones que hizo Deleuze? Sin las mediaciones que hizo toda la tradición marxista. ¿Cómo leer a Nietzsche sin Deleuze? Y después, de vuelta, ¿y cómo leer a Marx sin Nietzsche? Porque los que leímos a Nietzsche y nos formamos con Nietzsche, ok, ¿cómo sacarnos de encima eso? ¿No? Siempre vienen los eruditos que dicen, eso no es Marx, eso no es Nietzsche, como si el pensamiento pudiera ser algo objetivo. Ahí hay un problema. Es lo que Deleuze en esa entrevista que está en Conversaciones decía cuál era su método de hacer historia de la filosofía, ¿no? Que consistía en dejar embarazado al filósofo por detrás, como encularlo decía, y dejarlo embarazado de un monstruo al que él le hacía decir lo que le quería decir, pero que ese monstruo tenía que ser del filósofo. Bueno, toda la cosa. Bueno, muy de los filósofos que no se guardan de esas cosas políticamente correctas. Bueno, entonces, esto primero, digo, es para estar discutiendo una eternidad si quieren, pero yo defiendo esta idea. No existe la objetividad, sí, no sé en dónde existe, pero en la historia de la filosofía no existe la objetividad. Es un error. Entonces, si no existe la objetividad, si estamos ya todos en la corriente del pensamiento, lo que tenemos que hacer es hacernos cargo de esos supuestos. Lo que los historiadores de la filosofía no hacen es hacer cargo de sus supuestos, que son los supuestos desde donde leen, ¿no? Bueno, esto es lo que les suele pasar cuando alguien tiene supuestos. No lo registra y toma como real lo que en realidad no es más que el efecto filtrado de los posicionamientos que han asumido, ¿no? Bueno. Punto 2. Ahora sí, primera parte. Nietzsche, a través de Deleuze, porque siempre leemos a través de alguien, siempre estamos pensando con lo que pensaron otros. Me voy a centrar en el análisis que hizo Deleuze sobre, en el libro Nietzsche y la filosofía. En Nietzsche y la filosofía, Deleuze hace como toda una construcción conceptual alrededor del concepto de fuerza activa y fuerza reactiva. Yo voy a voy a hacer mi lectura de esto, ¿eh? O sea, Deleuze hizo su lectura de Nietzsche, yo voy a hacer la lectura de Deleuze. Bueno, en la lectura de Deleuze sobre Nietzsche, podríamos decir que la materia es la voluntad de poder, en el concepto de Nietzsche de la voluntad de poder. Esto es una multiplicidad de fuerzas que pueden afirmarse o negarse
crear o reproducir. Crear o reproducir. La materia como fuerza son fuerzas que luchan entre sí, fuerzas diferentes, que una fuerza que es algo que puede ¿qué? Actuar. ¿Y actuar qué es? Hacer algo en la realidad. Entonces, las fuerzas pueden actuar creando o pueden simplemente reproducir. Pueden afirmarse, afirmar lo que pueden y crean algo nuevo en el mundo, o pueden negar lo que pueden. Un viejo tema de Nietzsche. Esta capacidad para crear de las fuerzas, a mí me gusta entenderla con el concepto de plasticidad, ¿no? que viene del cerebro, pero bueno, yo lo pienso, a mí me sirve. La plasticidad es la capacidad de crear algo, de crear una salida donde no la había, en el cerebro, por ejemplo, ¿no? Diríamos entonces que las potencias de las fuerzas consisten en crear novedad abriéndose paso entre el orden de cosas, ¿no? Porque hay un orden que ya está, ¿no? Yo veo el cielo, veo ese cosmos que veían los griegos, que ya está ordenado, y nuestro cuerpo ya posee un orden que se reproduce siempre del mismo modo. Okay, ¿cómo es que aparece la vida nueva? ¿Cómo se crea? ¿Cómo se crea un ser vivo nuevo o cómo se crea una idea nueva? Es lo mismo en realidad, ¿no? Por esa relación entre materia y pensamiento que decía antes. Entonces, eso es la capacidad que tiene la materia. La materia tiene por su plasticidad la capacidad de abrir otredades en el orden, en la mismidad, ¿no? En lo que se reproduce del mismo modo. Bueno, una de las cosas que hace hincapié Deleuze en su lectura sobre el concepto de voluntad de poder en Nietzsche es que a la fuerza no hay que entenderla como cantidad, que es una manera de entenderlo, ¿no? Como lo entiende la física, qué sé yo. Hablamos de una velocidad y le metemos una cantidad de metros por segundo, qué sé yo. La fuerza no se define solo por cantidad, sino por cualidades. Es decir, tienen cualidades. Y las cualidades de la fuerza son lo activo y lo reactivo. Bien. Las fuerzas activas son las fuerzas que actúan afirmando una potencia, y las fuerzas reactivas son las fuerzas que niegan una potencia. Es toda la problemática del resentimiento que, miren, casi que me quedaría hablando de esto, porque si hay un tema que nos permite entender nuestro presente, no solo de Argentina, del mundo, es el del resentimiento en Nietzsche. Estas nuevas políticas fuertemente autoritarias y peligrosas son políticas del resentimiento, pero al pie de la letra, ¿eh? Es el sujeto colectivo o individual que no puede actuar, y entonces, según Nietzsche, interioriza su fuerza, pues no puede actuar, y se queda rumiando. Y no puede actuar por distintos motivos, ¿no? Porque hay fuerzas que son más fuertes que no le permiten actuar, porque quedaron segregados, marginados, por muchas razones, pero no pueden actuar. Y el que no actúa se queda rumiando. Y cuando ese que no actúa alcanza el poder, no la potencia, el poder, su acción es la acción de la reacción, que es la venganza. ¿Y la venganza qué es? Es la negación de la potencia de los otros. Hagamos política vengativa. Neguemos, destruyamos esto, destruyamos lo otro. Eso es la política del resentimiento. Nunca más presente que eso. Bueno. Ahora bien, miren que es largo, tengan paciencia. Por supuesto, estas fuerzas no hay que entenderlas como cosas, ¿no? Como seres que están ya determinados. En la lectura que Deleuze hace de Nietzsche, una fuerza siempre es una diferencia entre fuerzas, sin que podamos encontrar un fundamento primero, ¿no? Es decir, no existen fuerzas contenidas en sí mismas, no hay fuerzas que en sí mismas son activas o en sí mismas, no, lo activo o lo reactivo es las relaciones, cómo se relacionan las potencias de las fuerzas. Y en la relación algunas devienen activas y otras devienen reactivas, ¿no? Es decir, unas pueden actuar y afirmar su potencia y otras no actúan. Bien. Cuando dos fuerzas entran en relación, dice Deleuze en el libro sobre Nietzsche, surge el cuerpo. Surge el cuerpo. Y digo, el cuerpo químico, biológico, individual, social o político. Yo le dije que vengo trabajando el concepto de cuerpo. Un cuerpo es una relación de estas fuerzas. De estas fuerzas. Aunque debamos decir más bien que siempre estamos ante una multiplicidad de fuerzas entrelazadas. Una especie de enjambre, como decía Diderot para hablar del cuerpo. Nuestros cuerpos son enjambres ¿de qué? De fuerzas activas y reactivas. Ni siquiera es que yo tengo un cuerpo activo y Juan tiene uno reactivo. No.
todos los cuerpos que son relaciones entre fuerzas están compuestos de fuerzas que se afirman y de fuerzas que se niegan. Todo esto digo para desesencializar la idea de la fuerza. Y no caer en el error de creer que entonces una persona tiene un cuerpo activo que afirma su potencia y otra persona, no. O una clase y otra clase, no. Todos los cuerpos poseen fuerzas activas o reactivas. Creo que esto no está tan claro en el texto de Deleuze. Y hay que decirlo. Un cuerpo siempre es efecto de la relación de una multiplicidad de fuerzas. Creativas, como lo que dice Deleuze y Deleuze y Guattari en otros textos sobre la homosexualidad molecular en el cuerpo heterosexual, el devenir orquídea de la avispa, el surgimiento de un ser nuevo como la célula eucariota o una revolución. Son todos cuerpos que producen algo, pero que en sí mismos están mezclados. Los cuerpos siempre tienen partes activas y partes reactivas. Cuando un cuerpo decimos que es activo, cuando sus fuerzas activas son las dominantes. Y en la creación de una célula, en la homosexualidad molecular, en una revolución o en el devenir orquídea de la avispa, esos cuerpos, ¿no? La avispa de la orquídea, la célula, esos cuerpos están dominados por fuerzas activas. Y las reactivas, ¿qué serían? La reproducción de los órganos, nuestro organismo, eso pertenece a las fuerzas reactivas. La familia nuclear, todo el anti-Edipo trabaja un poco sobre esto, ¿no? En qué sentido el dispositivo de la familia permite la reproducción. La competencia individual por la supervivencia en la biología o la propiedad privada. Son cuerpos reactivos. Cuerpos reactivos. Al mismo tiempo somos todo eso. Bien. Al mismo tiempo, la potencia de actuar de los cuerpos aumenta en función de las relaciones que tienen con otros cuerpos, porque yo digo que un cuerpo es una relación de fuerzas, pero en realidad no existe un cuerpo como una sustancia, no existe un cuerpo como dentro de una especie de envase, de membrana que me aísla de un supuesto no cuerpo, ¿no? Los cuerpos son todas relaciones entre cuerpos. ¿Dónde hagamos el corte? Yo puedo decir que este es mi cuerpo, pero con la atmósfera estoy interactuando. Acá va a venir el concepto de metabolismo de Marx, ¿no? Yo interactúo y adentro de mi cuerpo están interactuando cuerpos. Todos los cuerpos se relacionan entre sí. Forman cuerpos más grandes, pero hay alianzas que potencian las fuerzas activas o hay alianzas que potencian las fuerzas reactivas. Dije, cada cuerpo tiene como una fuerza dominante, ¿no? Bueno, a mí me encanta un ejemplo de un biólogo que es Scott Turner, que es un tipo que se dedicó a estudiar las termitas, y el tipo dice que el montículo de la termita, en donde están los hongos, las termitas, el aire, un montón de elementos, el montículo es un agenciamiento simbiótico entre dos heterótrofos, termitas y hongos. Un agenciamiento simbiótico. Miren qué palabra. Primero, agenciamiento. Una palabra más deleuze-guattariana imposible. Es decir, relaciones entre cuerpos. Simbiótico, sin, de vuelta, sin, ¿no? Desde el sánscrito al griego, acá. Simbiótico, agenciamiento simbiótico. En relación, está el logos de Heráclito. Por eso yo digo que Heráclito es un pensador muy descuidado para toda esta tradición de pensamiento. Eso es una alianza activa para las termitas. Fantástico, pueden digerir la celulosa gracias a los hongos. Pero también hay alianzas reactivas. Por ejemplo, la alianza entre jóvenes varones y la política libertaria, que se vuelve la venganza contra el feminismo, por ejemplo, ¿no? Ahí hubo una alianza en nuestra época reactiva que potenció las fuerzas vengativas, ¿no? Bien. Ahí se está estudiando eso, ¿no? La tendencia es que a los jóvenes varones son más de derecha y las jóvenes mujeres tienden a ser más de izquierda, en algunos lugares por lo menos, no sé. Habría que buscar encuestas, pero hay algo de eso. Entonces, la acción, digo, nunca es la de un cuerpo individual. Siempre es estos agenciamientos simbióticos, ¿no? Para entender esos agenciamientos, a mí
me gusta pensarlo con un concepto de Tim Ingold, el antropólogo, que es el concepto de, él dice meshwork, que es el concepto de, la traducción literal sería malla, a mí me gusta más trama, ¿no? Un cuerpo es una trama, siempre es una trama. Bueno, una última cosa de esta parte de Nietzsche y ya vamos a Marx. Son las 5, sí. El encuentro entre estas fuerzas, vamos a entenderlo de una manera que no lo voy a poder explicar mucho. Va a quedar ahí, se lo guardan. Que es un concepto muy de la filosofía de Deleuze, que es una diferenciación inmanente. El encuentro de las fuerzas es una diferenciación inmanente. Un tipo de determinación que evita tanto la dialéctica, porque es una determinación que no se hace por negación, como el dualismo, porque no se trata de que haya dos seres sustanciales definidos cada uno en sí mismo, ¿no? El concepto de sustancia desde Aristóteles hasta Descartes es un ser que no necesita otro ser para ser. Diferenciación inmanente, diferenciación inmanente. Esto va a ser importante para entender la relación entre el cuerpo social y el cuerpo de la naturaleza. Bueno. Bueno, voy a saltear algo. Termino Nietzsche con esto, miren. Esperen, que no lo encuentro. Sí. Cuando Nietzsche habla de la cultura, que él suele asociar la cultura con, bueno, con esta cosa reactiva, ¿no? Suele emplear una metáfora que es fisiológica. Eso está mucho en Nietzsche, ¿no? En un texto de Aurora, por ejemplo, Nietzsche dice: nuestras valoraciones y nuestros juicios morales no son más que imágenes y fantasías que encubren un proceso fisiológico desconocido para nosotros. Una especie de lenguaje convencional en el que se designan determinadas excitaciones nerviosas. Que todo lo que llamamos conciencia no es, en suma, sino el comentario más o menos fantástico de un texto desconocido, quizá incognoscible pero presentido. Un proceso fisiológico, ¿no? Esto hay que poder leerlo bien, porque si uno no lo lee, esto va a ser uno de los problemas que tiene Marx. Si uno lee la fisiología, que sería una concepción materialista de la sociedad, con la ciencia dominante de la época, uno diría: este es un determinista. O sea, la materia determina cómo pensamos, pero eso es la concepción científica de los procesos fisiológicos. Nietzsche tal vez tiene otra concepción, como Marx, que también se interesó por los procesos fisiológicos. Bueno. Cierro. Los cuerpos, la sociedad, como un proceso fisiológico. ¿Qué es un proceso fisiológico? Un proceso de intercambio de materia, de darle consistencia a una materia. Un cuerpo entonces se puede constituir activamente o reactivamente. Si se constituye reactivamente, una de las maneras en que Nietzsche explica lo reactivo es que se separa el cuerpo de su potencia. Se separa al cuerpo de su potencia. Para mí eso siempre fue lo que hizo la propiedad privada. Yo siempre que leía a Nietzsche y a Marx dije: pero esto es lo mismo. La separación del trabajador de sus medios de producción, las fórmulas marxistas. ¿Qué es eso? La potencia que tenemos los trabajadores de traer cosas nuevas, bellas, libres, creativas al mundo, no nos pertenece. Estamos separados de esa potencia. Bien. Ese tema Nietzsche lo tomó de... Bueno, él dice que lo encontró después que lo había creado, de Spinoza, del tema del veneno en Spinoza, ¿no? Cuando Spinoza habla del mal, dice que el mal es como el veneno, ¿no? Que separa el cuerpo de esas relaciones activas, o esas relaciones como estructurales que tienen, ¿no? Como si yo tomo veneno que rompe la relación de la sangre con el resto de mi cuerpo, me muero. El veneno es lo que separa, ¿sí? Nietzsche dice en una carta: estoy absolutamente asombrado, encantado, tengo un predecesor, y además de qué clase. Spinoza me era casi desconocido. Que ahora haya sentido la necesidad de él ha sido un acto instintivo, dice Nietzsche. Spinoza había dicho en la Ética que el mal es aquello que reprime nuestra capacidad de actuar.
Y él lo va a comparar con el envenenamiento de la sangre. Eso está, por ejemplo, en algunas cartas de Spinoza con las cartas del mal. Envenenamiento de la sangre. El veneno nos separa de nuestra potencia. Muy bien. Me quedaba una cosa más, los engañé. Finalmente, otra idea de Nietzsche importante para lo que viene de Marx es lo siguiente. Si estoy diciendo que hay fuerzas activas y reactivas, yo estoy diciendo que son las fuerzas las que actúan, no son los sujetos. Las fuerzas no tienen sujetos. No es que soy yo que tiene la capacidad de actuar. El sujeto aparecerá en el medio de esas relaciones de fuerzas. No se los puedo explicar, pero es así. Es así. No se los puedo explicar, habría que profundizar, pero la capacidad de acción, la acción no es la acción de un sujeto. Nietzsche dice una cosa muy interesante, que es eso, cuando él dijo, ello piensa, y yo dije, el cuerpo piensa. Así como no hay un yo que piensa, tampoco hay un yo que actúa. Eso está mucho en Nietzsche, y es bien importante para él es eso, y para lo que voy a explicar de Marx. Sin esto, no habría un nuevo Marx, me parece. Miren, dice Nietzsche, no hay ningún ser detrás del hacer, del actuar, del devenir. El agente, muy importante esto, el agente, para todo el tema de la agencia en la filosofía contemporánea, el agente ha sido ficticiamente añadido al hacer. El hacer es todo, solo hay acción. ¿De qué? De fuerza. ¿De fuerzas de quién? De nadie, de fuerzas. Es el ser, no son sujetos. Si no hay sujeto, las acciones de las fuerzas activas no son ni humanas, ni animales, ni sociales, ni biológicas. Es decir, no pertenecen a ninguno de esos cuerpos tomados en el sentido clásico de la palabra como sustancias que pueden actuar. Hay fuerzas. Si no hay sujeto, ¿por qué hablar de la distinción entre un cuerpo biológico, un cuerpo humano, un animal? No, no hay. Eso es un invento de Occidente. Bien. ¿Pero qué quiere decir que no hay ningún ser detrás del hacer? Creemos que la primera consecuencia es el desplazamiento definitivo hacia una ontología del devenir poshumana, caracterizado por un monismo crítico. Voy a hablar de esto, de un monismo crítico. Ya no se trata de que el humano sea el sujeto en la producción, pero tampoco que la naturaleza lo sea, que era la versión como cientificista. La crítica nietzscheana a la metafísica elimina cualquier posición privilegiada para definir el hacer o el actuar. No seguiremos hablando de sujetos que actúan sobre objetos porque la acción, la fuerza, no tiene sujeto. ¿Qué pasa entonces con la distinción moderna entre sociedad y naturaleza? Que eso podría ser problemático, porque entonces si no hay distinción entre sociedad y naturaleza, ¿qué problema ecológico podría haber? Ninguno. Y si todo es materia, ¿qué crítica podríamos hacer al capitalismo? Ninguna. Bueno, yo creo que el monismo crítico permite salvar esos problemas. Bueno, vamos al segundo bloque de temas, que es Marx Deleuze. O sea, antes era Nietzsche a través de Deleuze, ahora es Marx a través de Deleuze, Guattari, bueno, todo este bloque de pensamiento. Vamos a tratar de pensar las resonancias que hay entre el concepto de cuerpo y de fuerza en Marx. Para ello intentaremos mostrar cómo su pensamiento se desplaza desde una posición claramente antropocéntrica, la tesis de la excepcionalidad humana, centrada en el concepto de naturaleza humana o ser genérico, hacia otra en la que, aun cuando el humano siga siendo diferente respecto del resto de los seres, el concepto central de Marx es el de producción. Es decir, en los textos publicados al menos, o en lo dicho en Marx, sigue habiendo una concepción antropocéntrica. Pero hay algo que cambia, que es, recordando la idea del concepto de Deleuze y Guattari, mientras que el concepto era el de naturaleza humana, y el concepto en Marx de naturaleza humana está compuesto de distintos elementos, eso lo pueden ir a buscar, ahora el concepto no es el de naturaleza humana, ahora el concepto es el de producción, y el humano es un elemento del concepto. Es distinto, es distinto. ¿Por qué? Porque eso ya abre un espacio exterior, un afuera, en donde la producción podría no ser humana. Bueno.
la concepción antropocéntrica de Marx está en los manuscritos y en el joven Marx, ¿no? Lo voy a saltear esto, es más conocido. Después, esto lo vamos a publicar seguramente con Juan, o pueden, bueno, leerlo ustedes. Pero en los manuscritos de 1844 y en otros, en Marx parte esta idea de que el problema de lo que todavía ni siquiera se llamaba capitalismo es que genera una especie de distorsión en la naturaleza humana, ¿no? Una alienación que nos reduce a lo que él llamaba en esa época el cuerpo inorgánico, ¿no? de la naturaleza. Él comparaba, se reduce el cuerpo orgánico al inorgánico, ¿no? Entre estas dos cosas, entre otras cosas, eso quería decir estar alienado, ¿no? Que es casi como vivir como animales. Como Juan dice en un texto que se los recomiendo, que ya está publicado, lo animal es ese fondo genérico en el que, mediante la enajenación del trabajo, se diluye toda diferencia específicamente humana, ¿no? Esa es la concepción que tiene Marx en esa época. El problema en el capitalismo es que nos reducen a la animalidad. Esto va a cambiar, esta idea de que el problema está en que nos vuelve inhumanos, el capitalismo, ¿no? Como si el problema fuera el humano, ahí no hay reflexión sobre la naturaleza. O sea, el capitalismo, no habría problema en la naturaleza con el capitalismo. El capitalismo le trae problemas a los humanos, no a los animales o a las plantas. A los humanos le trae problemas, ¿no? Eso parece ser la reflexión que hay ahí en 1844. Cuando a partir del más o menos 45, a partir de la ideología alemana, empieza el cambio de Marx y Engels hacia una concepción no tan antropocéntrica, el concepto es el de producción, pero Marx sigue manteniendo en estos textos publicados una mirada antropocéntrica. Por ejemplo, en El Capital está el famosísimo pasaje en donde Marx dice: una araña ejecuta operaciones que recuerdan las del tejedor, y una abeja avergonzaría por la construcción de la celdilla de su panal a más de un maestro albañil. Pero lo que distingue ventajosamente al peor maestro albañil de la mejor abeja es que el primero ha modelado la celdilla en su cabeza antes de construirla en la cera. Bueno, ¿esto qué es? Acá pareciera haber un dualismo. Está la mente por un lado y el cuerpo, está lo social y la naturaleza, el humano y lo no humano, ¿no? Parece haber un dualismo. Y que se enfrentan, ¿no? Primero elaboro la idea y después la llevo adelante. Bien. Ahora bien, en textos no publicados por Marx, que yo siempre pensé esos textos como textos laboratorios, ¿no? Como en los Grundrisse o en los borradores, ¿no? del Capital, que después Engels los editó para publicarlos, o los cuadernos de antropología o los cuadernos de ecología, Marx, voy a decir que experimentaba un nuevo problema, porque la filosofía siempre es dar respuesta a problemas, que lo acercaría en el plano de inmanencia a Nietzsche, es decir, en ese afuera de los conceptos. ¿Cómo pensar las relaciones entre la sociedad y la naturaleza de un modo no antropocéntrico sin que ello implique eliminar su diferencia y la posibilidad de una crítica al capitalismo? El problema presiona sobre Marx, de modo inconsciente, diría yo. Circula entre sus lecturas y revisiones de textos anteriores. Esta es la hipótesis que yo quiero defender, que es que existe en Marx, en el afuera de sus conceptos, la experiencia silenciosa de una concepción de las relaciones sociedad-naturaleza en la que la tesis de la excepcionalidad humana ya no es viable. Para ello, para entender esto, hay que entender dos conceptos de Marx. El concepto de proceso, bueno, no sería un concepto de Marx, y el concepto de metabolismo. Bien, proceso. Las reflexiones que hay en Grundrisse, ¿sí?, sobre la producción, el cambio, la distribución y el consumo, y el concepto de metabolismo presente en casi todos sus textos, resuenan con el concepto nietzscheano de fuerza. Esto tiene como consecuencia que el viejo concepto de alienación se va a acercar al concepto de fuerza reactiva. Creo que ahí habría una alianza un poco fructífera. Para ello es preciso eliminar la distinción entre el cuerpo orgánico e inorgánico, entre la mente y su objeto, y hacer de la producción, siguiendo las intuiciones de Nietzsche, una fuerza sin sujeto. Trátese de humanos, animales, plantas o insectos.
De esta forma, la producción no termina en un objeto, sino que debe ser entendida, como dice Ingold, de vuelta, como un verbo intransitivo. Esto es importante. Claro, cuando yo lo pienso como transitivamente, la producción es producción de una mesa. Y eso me conduce directamente al dualismo entre hay una mente por un lado y un cuerpo por el otro. Que repite el gran dualismo de la sociedad por un lado y la naturaleza por el otro. O el humano y lo no humano. Creemos que el concepto de proceso contiene la potencia para pensar de modo intransitivo a la producción. Y eso sería, y esto ya sería como medio irreverente, hablar de una concepción casi poshumana de la producción en Marx. Porque claro, si la producción no tiene sujeto y la producción es un verbo intransitivo, ya no es más la producción del humano. No es más el albañil que aventaja a la abeja. Porque no existe una distinción. Es decir, no hay un dualismo, una separación entre alma y cuerpo, o sociedad y naturaleza. Bien. El Anti-Edipo de Alessi Guattari es el libro donde se resuelve un problema que Marx estaba intuyendo, digo yo, que estaba como lo no pensado de Marx, ¿no? Como esas ideas que sabemos que tenemos que no logramos atrapar. A veces por las propias condiciones epocales del pensamiento, ¿no? No podía pensarlo Marx. Marx en los Grundrisse criticaba que la economía liberal separaba la esfera de la producción, de la distribución, del consumo, como si fueran esferas separadas. Y para Marx, él quiere pensar a la producción como algo englobante, ¿no? Que totaliza a toda la actividad humana productiva. Entonces Marx se pregunta, bueno, ¿en dónde empieza? Si es una serie, producción, distribución, consumo, si es una serie eso, y no son esferas separadas, ¿dónde empieza la serie? Entonces, Marx, lo dice Marx, una forma de responder a esto, ¿qué sería? Tenemos en mente una idea y producimos un objeto para satisfacerla. El consumo es el principio, ¿no? Yo sé que tengo que consumir, entonces elaboro el objeto que necesito. O la producción define lo que queremos consumir. Ahí la producción sería el principio. En ambos casos, sigo manteniendo el dualismo sujeto y objeto. Y Marx como que no se decide. Lo que yo digo es que esa indecisión de Marx, ahí se ve como la impotencia, que no puede pensar algo que está como intuyendo. Y es porque, bueno, él no deja de tener los conceptos de la época. Y los conceptos de la época, era muy difícil pensar en esa época que no hay sujeto y no hay objeto. Que el humano no es algo distinto de la naturaleza. Ante la indecisión, Marx dice, aunque consideremos la producción y el consumo como actividades de un sujeto o individuo suelto, se manifiestan, en todo caso, como momentos de un proceso en que la producción constituye el punto de partida. O sea, él mismo había dado argumentos para decir que tal vez el consumo era el punto de partida, pero dice, no, es la producción. En realidad, lo que Marx estaba buscando era otra cosa. No cuál de esos términos es primero, casi como ante la búsqueda de un principio. Estaba buscando el término que circulara por toda la serie, sin pertenecer a ninguno, como un término que circulara inmanentemente, que le diera inmanencia a esa serie, y que evitara que hubiese un principio primero. Para que no sean esferas separadas, era preciso postular un concepto que recorriera toda la serie entre cada uno de los términos como su principio sintético inmanente. Principio sintético inmanente. Este es el concepto de síntesis del Anti-Edipo, si quieren. Bueno, es el concepto de proceso, pero el concepto de proceso está compuesto de 3 síntesis en el Anti-Edipo. No importa si no lo leyeron, pero es eso, ¿no? Bueno, Deleuze y Guattari dicen, che, Marx, esto es lo que vos estabas tratando de decir, es el proceso. El concepto de proceso en el Anti-Edipo viene a mostrar esa producción sin sujeto. Esa producción sin sujeto en la que, escuchen, no podemos distinguir sociedad y naturaleza, pero sí podremos diferenciarlos. ¿Qué quiere decir no puedo distinguir? No son dos seres separados, sociedad y naturaleza, enfrentados, pero sí diferenciados en esas relaciones entre las fuerzas. Bueno. Entonces, yo digo que en el fondo lo que está bloqueando esa mirada poshumana en Marx es el materialismo de la época que seguirá sosteniendo una concepción de la vida no humana definida o bien por el mecanicismo o bien por el vitalismo. Ahí
el materialismo de la época, no lo puedo desarrollar, tenía como dos formas, dos versiones tenía. Una la mecanicista y otra la vitalista. Esa es cuando Marx, como el propio Nietzsche, van a buscar al materialismo porque quieren pensar a la materia, porque quieren pensar que todo es materia, se encuentran con dos versiones del materialismo que no lo satisfacen. Entonces, no pueden avanzar en su conceptualización, porque chocan contra los límites de la época. Bien. Ahora, ¿qué pasaría si la naturaleza se comportara... Ah, no, perdón. Claro, ¿cuál sería el límite del mecanicismo, por ejemplo? Claro, que viene eso del cartesianismo, ¿no? Que la naturaleza sería una especie de máquina ciega que se mueve por instinto, ¿no? Y eso no sería la producción, eso no sería el proceso como una actividad hecha de fuerzas activas que crean y traen cosas nuevas al mundo. El mecanicismo no trae nada nuevo al mundo. Ahora, ¿qué pasaría si la naturaleza se comportara también de modo creativo? Y que entonces la creación no es solo la conciencia la que crea, ¿no? El trabajo consciente, libre y consciente. ¿Qué pasaría si la materia también pudiera crear, también se comportara lúdicamente o afectivamente y no se redujera ¿a qué? A la reproducción, la conservación y la adaptación? Son tres conceptos que salteé, pero que son importantes. Las fuerzas reactivas, que son por ejemplo las del organismo, se definen por la reproducción, la conservación y la adaptación. ¿Qué pasaría si en la naturaleza hubiera más? El materialismo de esa época, la biología, la síntesis biológica del siglo XX, también limita la posibilidad de pensar de otra manera a la naturaleza y por lo tanto limita la forma de entender las relaciones entre la sociedad y la naturaleza. Porque seguimos creyendo que somos solo los humanos. Creamos, solo los humanos somos conscientes, solo los humanos tenemos esa excepcionalidad de poder traer algo nuevo al mundo. Y por lo tanto la naturaleza además es un objeto ciego, mudo, que se comporta mecánicamente. Bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo, con la tesis de la excepcionalidad humana si aceptáramos, como demuestra Anthony Triguavas, que las plantas son inteligentes, que tienen redes casi cerebrales, que toda la planta es un cerebro? Recuerden la cita de Marx, ¿no? El albañil que aventaja a cualquier abeja. Recordando a Nietzsche, volvamos a decir, ello piensa, el cuerpo piensa. Y Deleuze y Guattari decían, es ello, ça en francés, ello produce, registra y consume. Qué error haber dicho el ello, ¿no? Como la producción, la humana, o la personal. Bien. Ahora bien, el peligro o el problema de esta concepción, de esta perspectiva poshumanista, es el siguiente. Si no podemos distinguir entre humano y no humano, por alguna cualidad excepcional, ¿cómo mantener la crítica al capitalismo entonces? ¿Cómo evitar que el carácter histórico, contingente e injusto no se evapore en una especie de monismo ingenuo y ahistórico? Creemos que el concepto de metabolismo nos salva de eso. Porque ese es otro problema, ¿no? Ok, entonces todo... No hay capitalismo, es la producción del ser. ¿Y qué vamos a hacerle? Es así, el ser produce esto. No es el capitalismo, no hay razones históricas. No podríamos ni cambiarlo siquiera. O nada, miren, ahora lo voy a explicar. O porque, bueno, que se encarguen los animales, ya que hay agencia por todos lados, que los animales o las plantas digan qué quieren hacer, ¿no? Porque y no es que lo invento, ¿eh? Se dice esto, ¿eh? En la actualidad. Bien. El concepto de metabolismo en Marx, que en alemán es Stoffwechsel, no sé si se dice así, seguro que no, quiere decir cambio material. Cambio material. Pasó como a primer plano en las reflexiones del marxismo a partir de trabajos de marxistas Bellamy Foster, Paul Burke, Jason Moore y Kohei Saito que les cité, que empiezan a revisar el materialismo de Marx pensando en la ecología. Son como los grandes marxistas que han tratado de pensar la ecología en Marx, revisando, como trayendo otro Marx. Bueno. Dice, Marx parece intuir entonces que la separación entre el humano y la naturaleza
no conduce a comprender cabalmente los efectos que el capitalismo genera en la vida humana. Eso es lo que se desprende si uno puede leer entre líneas en los textos publicados o si va a los textos no publicados. Digo, es una, Kohei Saito dice, ¿no? Bueno, ¿por qué Marx dejó de escribir El Capital? Porque empezó a pensar de otra manera. Es decir, en El Capital, ¿cuál era la idea? Que las fuerzas productores liberan, ¿no? Mientras más progreso hay, eso generaría una liberación de las fuerzas productivas y traería, bueno, bienestar a la sociedad, porque se daría una revolución. Marx parece empezar a preocuparse de que tal vez el capitalismo no lleva a una liberación de las fuerzas productivas, que haría que los humanos podamos vivir bien, sino a la destrucción de la naturaleza. Y entonces se puso a estudiar otras formas de producción precapitalistas, sociedades como del comunismo primitivo, y se puso a estudiar cosas vinculadas con química asociadas a la ecología, como la destrucción de los suelos a partir del uso de fertilizantes. Bien. Aunque él había estudiado el tema de los manuscritos en distintos lugares, miren, en Grundrisse hay un pasaje que dice así: es aquí y solamente aquí donde se crea un sistema de metabolismo social generalizado, hecho de relaciones, facultades y necesidades universales. Es decir, pensar a la sociedad como un metabolismo. Piensen en el cuerpo que hablé antes, ¿no? Como un metabolismo. Un intercambio de materia. Eso es metabolismo. Aquí deja claro que el modo de producción entonces puede ser entendido como este intercambio material, como una forma de procesar la materia. Ya no en tanto una facultad excepcionalmente humana, en la que la mente da forma a una materia pasiva, sino en tanto proceso, es decir, acción sin sujeto. Bien. Bueno, este intercambio metabólico... No, perdón. Marx, dice Saito, le cito, tendió más y más a describir la tarea central de la sociedad futura como la regulación consciente de este intercambio metabólico fisiológico entre los humanos y la naturaleza por los productores asociados. Dicho de otro modo, cuando el concepto central es el de proceso, cuando el problema, pensado pero no resuelto, es el de las relaciones no antropocéntricas entre la sociedad y la naturaleza, la producción social es pensada fisiológicamente. Al igual que Nietzsche, Marx entiende que son fuerzas materiales las que producen tanto en la naturaleza como en la sociedad. Bien. Ahora bien, esto no se descubrió en Marx, sobre todo porque hay una corrección que hizo Engels en la edición del Capital, que cambió un pasaje que a mí me parece muy significativo. En la edición del Capital, en la edición publicada, nosotros leemos que Marx había dicho que en el capitalismo se generaba una ruptura irreparable en la trabazón del metabolismo social. Perdón, me estoy saltando una parte. Una ruptura irreparable en la trabazón del metabolismo social impuesto por las leyes naturales. Una ruptura irreparable entre el metabolismo social impuesto por las leyes naturales. Es como si la manera de procesar la materia de la sociedad no se articulara con la manera en que la naturaleza funciona. Pero acá lo que parece es como al revés de los manuscritos. Ahora la medida para ver qué es lo que funciona mal es la naturaleza. Estamos produciendo como de manera contraria a la naturaleza. Como si la naturaleza fuera la medida ahora. Antes era el humano la medida, ahora parece ser la naturaleza la medida. Pero eso es una corrección de Engels, porque en los manuscritos el texto no dice eso. El texto dice una ruptura irreparable en la trabazón del metabolismo social y el metabolismo natural. Es decir, el problema está en cómo se articulan dos metabolismos. Eso cambia mucho, porque no es que la naturaleza es el mecanismo de las leyes naturales que son invariantes, y los humanos, que podemos cambiar las cosas y metabolizar, estamos haciendo un metabolismo que va contra la naturaleza. No, la naturaleza es un metabolismo, y la sociedad es otro metabolismo, y por supuesto, eso son dos metabolismos articulados. Bien. Voy a saltear mucho, así voy cerrando y no los recontramato con todo esto. Cuando distinguimos dos tipos de metabolismos, caemos en el dualismo ontológico.
Si distinguimos dos tipos de metabolismo, propio del pensamiento occidental. Pero cuando diferenciamos dos metabolismos, nos mantenemos en una concepción monista crítica que revela la tendencia suicida del capitalismo y traza líneas de acción posibles. Porque algunos critican la idea de la ruptura irreparable, como si eso sería volver a un dualismo. Yo creo que ahí son críticos marxistas que dicen eso, que eso no es como una línea fructífera para pensar a Marx. Yo creo que ahí a esos marxistas le está faltando más Deleuze y Guattari, que es que no es lo mismo decir distinguir que decir diferenciar. Y en la idea que aparece en los manuscritos de Marx, me parece que ahí hay una idea de dos metabolismos diferenciados, que es esa idea de las relaciones entre fuerzas. En la relación las fuerzas se determinan, pero en la relación codependiente, eso es la diferenciación, ¿no? La distinción es que cada uno tiene su lógica, su mundo, su esencia. En lo codependiente que les dije al principio, está que un término se define en relación con el otro y viceversa. Eso es la diferenciación como algo distinto de la distinción. Bueno. El concepto de diferenciación inmanente evita el dualismo, pero también los monismos que tienden a borrar las diferencias entre ambos metabolismos, ¿no? Lo que se puede llamar un monismo ingenuo, en un monismo ingenuo, o bien todo es naturaleza, bajo su forma vitalista o mecanicista, o bien todo es sociedad. Por ejemplo, en la teoría de la agencia de Latour. Bueno, cualquier cosa tiene agencia. Todo es sociedad. Entonces, si todo es sociedad, ¿cómo criticamos al capitalismo? Perdemos el posicionamiento crítico. Bien. Yo creo que Nietzsche y Marx buscaron superar los límites del materialismo de la época en favor de una concepción de la materia en tanto relación de fuerzas, en tanto proceso de diferenciación inmanente. Voy a saltear un montón, porque querría terminar, no sé Juan, si te parece bien, y media, ¿no? ¿Te parece bien? Y te diría que sí, Guido, perfecto. Bueno. ¿Cuál es el problema con la ecología actualmente? Ya entendimos cómo se relaciona la sociedad con la naturaleza. Son dos metabolismos, dos maneras de procesar materia. Bueno, acá lo que yo creo es que cuando se organiza el capitalismo, se organiza alrededor de lo que yo suelo llamar como un acontecimiento reactivo. Un acontecimiento, en un sentido bien de la filosofía de esta época, es decir, como algo que irrumpe en la historia y, bueno, hace historia, pero que es reactivo. Y eso es la propiedad privada. Marx había trabajado el tema de la propiedad privada como representación en los manuscritos, casi en la línea de Nietzsche. Pero yo creo que el concepto de propiedad privada que sirve es el del capital, el de la acumulación originaria, ¿no? ¿Qué es la propiedad privada? Es la separación. La separación, pero no solo, y acá viene si pensamos que quien trabaja es la sociedad y la naturaleza, la propiedad privada no solo separa al trabajador de sus fuerzas de producción. No sé, me separa de los animales. Separa a todos los cuerpos de sus potencias. A todos los cuerpos de sus potencias. No solo al cuerpo humano. Es decir, el capitalismo organizado alrededor de la propiedad privada. ¿La propiedad privada qué es? Es la separación, ¿no? Y Dios, lo de Heráclito. Es pensar que hay algo que es sin relación. La propiedad privada se define como un principio de exclusión. Lo que excluye es la propiedad privada, ¿no? Es como el cerco impermeable. Ahora, eso no es solo para lo humano. A las plantas les pasa lo mismo. Por ejemplo, miren. Bueno, no lo encuentro. Pero pensemos de esto. El uso de agroquímicos, por ejemplo, para generar crecimientos vegetales más rentables, se hace a expensas de la biodiversidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la planta deja de estar en relación con insectos, minerales, se los separa, ¿no? Se separa el cuerpo de sus potencias. No solo está el cerco que me separa, no está solo la apropiación de los animales, sino que en la trama de la vida la propiedad privada va generando separaciones en esa red de relaciones entre los cuerpos. Entonces, miren.
yo digo que la propiedad privada es el gran acontecimiento reactivo moderno y que ella realiza una separación entre lo que los cuerpos pueden y sus acciones. Separa los cuerpos de sus fuerzas. Ella es el veneno de nuestra época. La ficción... No, perdón. Los efectos de este acontecimiento no alcanzan únicamente al metabolismo social. También llegan al metabolismo natural, donde los cuerpos no humanos son separados de sus recursos, que, si seguimos nuestras ideas, no son otra cosa que los cuerpos de otros seres con los que se intercambian materias vitales. Porque eso es el metabolismo. Ahora, de todo esto se extrae una inesperada conclusión, sobre todo para Nietzsche, para el concepto de potencia. La potencia de actuar de los cuerpos es la fuerza común, que está entre, eso era Xinos en Heráclito, un cuerpo y otro. Precisamente lo que la separación de la propiedad privada privatiza, idios en griego, ¿no? O sea, la propiedad separa. ¿Qué separa? Lo que sería lo común, que es la relación. Eso es la ruptura metabólica. La crisis ecológica actual, esa ruptura metabólica que tenemos, ¿qué es? Es separar lo común, la vida común que hay entre todos los seres, entre todos los cuerpos, no entre los humanos. Bien, entonces. Claro, lo común, digo, eso para Nietzsche es una conclusión inesperada, ¿no? Claro, ¿qué es lo que hace que los cuerpos puedan aumentar su capacidad activa? La relación con otros cuerpos que tengan fuerzas activas. Es decir, lo común. Lo que generaría una potenciación de la capacidad de actuar de un individuo humano o de una planta, que pueda crecer más. ¿No? La capacidad de actuar de un ser está en la relación, en el logos de Heráclito, en esa síntesis con otros cuerpos. Para mí está como una concepción distinta, me parece, o no sé si distinta, pero más actualizada de lo que sería el comunismo, ¿no? Para mí eso debería ser un nuevo comunismo. Bien, finalmente, ¿cómo mantenerse materialistas sin caer en los reduccionismos de la ciencia del siglo XIX o de la biología del siglo XX? ¿Cómo pensar la cultura y la sociedad en tanto creaciones de la materia? Y sobre todo, ¿qué problema existe en la producción actual? Eso fue lo que intentamos como pensar. Para responder a estas preguntas, ¿qué hicimos? Primero, hicimos como 3 argumentos. Primero, fue preciso comprender a la sociedad y a la cultura fisiológicamente. Segundo, evitando caer en el monismo ingenuo, las caracterizamos como 2 tipos de metabolismos. Y por último, intentamos mostrar que la propiedad privada, como acontecimiento reactivo, es lo que dio origen en nuestro mundo a las fuerzas reactivas, a la ruptura metabólica, a la crisis ecológica que tenemos, a la pérdida de la potencia de actuar que tenemos todos los cuerpos. Jerarquizando de esta manera la propiedad privada, es posible vislumbrar la dirección práctica que debemos tomar. Organizar el proceso a partir de fuerzas comunes que los cuerpos poseen. Establecer metabolismos activos que establezcan lo que el pensamiento amazónico define como comunidades de sustancias. La producción, el registro y el consumo de sustancias, el intercambio de la materia entre seres heterogéneos. Un cuerpo metaboliza activamente la materia cuando lo hace desde esa zona común, que no le pertenece a ningún agente privado. ¿No? La termita, el cuerpo del homosexual, los genes, no, ningún cuerpo privado. En este sentido es posible pensar una práctica que tenga como principio ciertamente desfundado a lo común de los cuerpos. Trátese de un cuerpo individual, una célula, una orquídea, una clase social, un colectivo identitario, un partido o un Estado. Son todos cuerpos. El Estado es un cuerpo, un partido es un cuerpo, como una orquídea es un cuerpo. Bueno, ¿por qué no pensarlo así? ¿Por qué no pensar que el Estado es un cuerpo? Y que el cuerpo ese tendría que entonces definirse por estar integrado por fuerzas activas que defienden la idea de lo común. Definido de esta manera, lo activo nietzscheano puede ser encontrado en estas experiencias que no deberíamos abandonar si esperamos poder vivir en un mundo sustentable que libere las potencias y las riquezas de los cuerpos sociales y naturales. Muy bien, hasta acá.